¿Jesús hizo limpios todos los alimentos? Bueno, muy buena pregunta que vamos a discutir en esta oportunidad. Este pasaje es citado frecuentemente para probar que en el Nuevo Testamento Cristo abolió la distinción entre carnes limpias e inmundas, usadas como alimento. También se argumenta que las leyes de Levítico número 11 concernientes a las carnes limpias e inmundas son parte del sistema ceremonial del Antiguo Testamento y que por lo tanto ya no son obligatorias para los cristianos de hoy en día. Así que debemos de, en primer lugar, plantear el problema de traducción. Marcos capítulo 7 del 1 al 23 se refiere enteramente al tema de la pureza. Comienza con los fariseos y algunos escribas acusando a los discípulos de hacer caso omiso a la tradición de los ancianos. Tradición de los ancianos. Y comer con manos inmundas. Versículos del 1 al 5. Jesús contesta estas dos acusaciones en orden. De primero del versículo 6 al 13 y después del versículo 14 al 23 respectivamente. Dirigiéndose primero a los fariseos y después a la multitud y finalmente a los discípulos. Interesante estructura. Bueno, lo interesante también es que el problema con el versículo 19 se reduce a un problema de traducción. Sí, de traducción. Y aún así las llamadas traducciones literales o palabra por palabra ofrecen en esencia una paráfrasis de la última parte del versículo. El texto griego nada dice acerca de declarar limpios los alimentos. Más fiel al texto griego original sería una versión que tradujera la última parte del versículo de la siguiente manera. Escucha muy bien. De tal modo purificando todos los alimentos. Sin embargo, aún aceptando la traducción del epígrafe, en última instancia el significado del pasaje depende de la respuesta a estas dos preguntas. Número 1, ¿qué se quiere decir con purificando? Haciéndose, declarándose o limpios todos los alimentos. Y número 2, ¿qué quiere decir con alimentos? Bueno, vamos entonces dialogando cada una de esas partes. El significado de purificando. El único otro lugar donde Marcos menciona la purificación está conectado con el ritual de la purificación del leproso. Marcos 1, del versículo 40 al 44. Y las controversias tempranas sobre los alimentos en Marcos no se refieren a la prohibición bíblica de comer carnes inmundas, sino a las tradiciones farisaicas relacionadas con los alimentos, si son o no son obligatorias. Por ejemplo, Marcos 2 del 13 al 28. De manera que también aquí el problema no se concierne a las leyes bíblicas en sí mismas, sino a su interpretación correcta. Como vimos, la controversia con la cual comienza el capítulo no es acerca de los alimentos inmundos, sino de las manos ritualmente contaminadas. Jesús responde insistiendo en que la palabra de Dios debe prevalecer sobre las tradiciones humanas. Este punto es resaltado repetidas veces en los versículos 3 al 13. Jesús le enfatiza citando, por ejemplo, Isaías capítulo 29, 13, en los versículos 6 y 7. La versión de Marcos de la historia, que también se encuentra en Mateo capítulo 15, contrasta lo que está fuera, que no puede contaminar a la persona, con lo que está dentro, que sí puede contaminar. De este modo, se hace especialmente claro que los lavamientos externos solo limpian la superficie y que la clase de impureza que lavamientos atienden es apenas a flor de piel. Por eso el versículo 2 describe las manos contaminadas, mis manos, como no lavadas, significando que no estaban físicamente sucias, sino que estaban ritualmente impuras. Razón por lo cual los versículos 3 y 4 clasifican este lavamiento de manos con otros ritos, tantos ritos que habían, ¿no? Otros ritos judíos, en contraste con los versículos 20 al 23, enfatizando lo que está dentro de la persona, los pensamientos e intenciones del corazón, aquí adentro. Mateo 23 y 25 al 26 y Hebreos 4:12 hablan en cuanto a esto. Bien, ahora vamos a la parte de la extensión de la impureza. Además de las fuentes impureza interior versus impureza exterior, también es vital la extensión de la
contaminación. El ritual de lavamiento solo atañe a manos inmundas, mientras que una clase de contaminación más grave afecta a la persona entera. Versículos 15, 18, 20 y 23. Las palabras para contaminación es koinos y el verbo relacionado koino son inusuales. Ninguna de ellas es usada en la Septuaginta para los animales inmundos de Levítico 11 o Deuteronomio 14. La palabra koinos normalmente se refiere a lo que es público o común. Sin embargo, los fariseos la usaban peyorativamente para referirse a un estado de impureza causados por el contacto con la gente común, a la que consideraban menos cuidadosa que ellos en tomar las salvaguardias apropiadas contra la contaminación ritual. Por eso los versículos números 4 dice que algunos judíos, al volver de la plaza, no comían a menos que primero se sumergieran. Esa palabra para sumergir en griego es baptizo, de la cual se deriva del vocablo bautizar. Y Jesús, amigos, Jesús rechaza esta distinción farisaica al declarar que todos los alimentos son ritualmente puros. Significado entonces ahora de la palabra alimentos. No deberíamos automáticamente dar por sentado que al llamar limpios a todos los alimentos se da un permiso general para poder comer cualquier tipo de alimento. No. Cosa que eso no lo está declarando allí la Biblia. Por cierto, no autoriza el canibalismo ni tampoco permite comer las carnes inmundas prohibidas por el Antiguo Testamento. No habla nada eso en Marcos 7. En realidad, un estudio de la antigua literatura sugiere que los judíos no describían como alimentos cosas que consideraban inapropiadas para poder comer. Por consiguiente, es improbable que la referencia a los alimentos en el versículo 19 incluyera procedencias inmundas. Pareciera entonces más razonable entenderlas como un rechazo a la idea de que el alimento debiera ser considerado inmundo simplemente por proceder de orígenes no confiables, o sea, mayormente gentiles. Tal interpretación además armoniza con el contexto más amplio, puesto que el pasaje entonces prepara el camino para la descripción de la obra de Jesús entre los gentiles. Ya que esa obra de los gentiles viene inmediatamente después. Lo podemos leer en capítulo 7, versículo 24 al capítulo 8, versículo 10. También ayuda a explicar por qué los discípulos parecen incapaces de prever otro milagro de alimentación que beneficiaría principalmente a los gentiles. ¿Y por qué Jesús reprenda a los discípulos por no entender, advirtiéndoles específicamente acerca de la levadura de los fariseos? Y bien, en resumen, Jesús rechaza la idea de que bajo ciertas circunstancias aún los alimentos limpios puedan ser ritualmente contaminados e inapropiados para comer. Él no abolió la distinción bíblica entre carnes limpias e inmundas. Si Jesús hubiera querido decir esto, es verdaderamente llamativo que sus palabras no hayan impactado en la fe y prácticas cristianas por más de 200 años. Por eso, la advertencia de Jesús es aplicable también hoy, toda vez que una conformidad exterior con las formas religiosas comienzan a eclipsar la importancia de la consagración interior y de la obediencia a la palabra de Dios que surge de ella. La influencia corruptora del fariseísmo está en pie hoy en día y una genuina experiencia cristiana está en riesgo. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude para que tú puedas tener una experiencia cristiana cada día al tener una relación con Jesús. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber visto el video hasta aquí. Te agradezco por escribir en los comentarios y por compartir este video.
que hay muchas personas que se están beneficiando al escuchar y al resolver estas dudas en cuanto al tema de la alimentación y otras más que están ya aquí en mi canal. Te agradezco también que te suscribas y pues, le des like a este video, dale like. Y también recuerda que yo tengo otras redes sociales en Facebook, en Twitter, también estoy en Instagram, estoy en TikTok y todas con el mismo nombre, Edward Smith TV. Espero también poder saludarte por esos medios. Y recuerda el lema de este canal: si piensas cosas grandes para Dios, entonces recibirás cosas grandes de parte de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Adiós.